Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos en este diálogo que tendremos hoy con la doctora Elizabeth Talbot, que es directora del Instituto Bíblico Jesús 101, autora de varios libros y también conferenciante internacional en español y en inglés. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Vamos a hablar con ella de tú a tú, por lo menos de mi lado, porque sí, la conozco desde que era niña y ella me ha permitido hacerlo. No, sí. En este tema de hoy queremos hablar de una realidad humana. Vivimos en un mundo muy tenso, muy agitado, muy preocupado. A los psicólogos y los psiquiatras atienden la cuestión del burnout. Hay gente que lleva una carga de culpa y se la ve casi en el rostro. Es una época difícil en la historia del mundo para nosotros, los seres humanos. Ante esa realidad, los cristianos hemos aprendido de memoria unas bellas palabras de Jesús que vamos a leer en un momento y que quiero que sea el centro de nuestro diálogo. Son palabras que hemos aprendido de memoria, que nos vienen al recuerdo cuando estamos pasando momentos difíciles. Y quisiera que las leyeras están aquí en la pantalla, no, por favor, en la nueva versión internacional. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Sí, qué pasaje tan hermoso y qué pasaje que tú has elegido para hacer tu tesis doctoral, porque tiene una riqueza enorme. ¿Cuál sería el primer significado que le encontramos a este bello pasaje? Mire, es muy interesante para mí saber que solamente Mateo lo tiene. Ajá. Ninguno de los otros evangelistas lo tiene. ¿Y dónde lo puso en su evangelio? Así que vamos a hablar de todo esto porque yo pasé 8 años en estos 3 versículos. Así que es difícil en 28 minutos decir todo lo que dice aquí. Pero quisiera empezar con una anécdota que tuve, una experiencia con Dios que me llevó a buscar qué quería decir Jesús con esto de darnos descanso. Sí. Y el hecho de que Mateo decidió poner este versículo justo antes de las únicas 2 historias que ocurren en el sábado, que tienen todo su evangelio. Ajá. Porque como es un evangelio que es para los judíos, mostrándoles que Jesús era el Mesías que estaban esperando, uno pensaría que había muchas historias que ocurren en sábado en Mateo. Pero solo hay 2 y las 2 siguen inmediatamente esto que dice Jesús, justamente: venid a mí, yo os daré descanso. Y un poquito más tarde, 7 versículos más tarde, en el capítulo 12, versículo 8, dice: yo soy el Señor del sábado. Ajá. Así que es el proveedor de descanso y el Señor del sábado. Y ese contraste a mí me llamó mucho la atención. Pero comenzó todo un día, y voy a usar esta muñequita como un símbolo de mi nietita. Mi nieta mayor había nacido. Y yo la tenía en los brazos y la estaba queriendo hacer dormir y no se dormía y no se dormía. Y por ahí se durmió. Y yo sentí todo el peso de su cuerpecito en mis brazos. Y ella no sabía que estaba como a 2 metros del piso, no sabía nada de eso. Estaba confiando en que yo no iba a dejarla caer y se quedó dormida, ¿no? Y en ese momento empecé a hablar con Dios y le empecé a decir: ¿será que así tú habías decidido que vivamos con un completo descanso de alma, sin ansiedad, sin miedo, sabiendo que estamos en tus brazos y que no importa lo que estemos pasando, estamos seguros? Y allí empezó una búsqueda que yo tuve de qué quería decir el descanso en Cristo y qué tenía que ver el descanso sabático con ese descanso que Cristo prometía. De modo que hay como 2 niveles, ¿verdad? Sí. El primer nivel es esta confianza que Jesús quiere que tengamos en Él. Un descanso completo. Sí, sí. Ahora, las varias versiones de la Biblia, como tú sabes, las he estudiado y además el original, en español utilizan 2 palabras diferentes para traducir ese original griego. Habla de trabajados y cargados en la versión Reina Valera,
cansados y agobiados en la internacional. ¿A qué se refiere Jesús con estas expresiones? Eso es una buena pregunta y muchos eruditos tienen diferentes significados. Sí. Por eso justamente quise concentrarme en esta palabra descanso que él ofrece, porque ¿para quién es este descanso? Y por supuesto en el griego no tenemos tantas versiones, tenemos una sola para esto, y habla de los que están bajo una clase de opresión, sometidos a algo, y Dios a través de Cristo les va a ofrecer un yugo más liviano que el que están teniendo, que los está agobiando. Así que si usted piensa en una carga que está empezando a ser tan pesada que agobia el alma, sería estas clases de personas, porque dice todos los que están así. O sea que es muy interesante que cuán inclusiva es esta invitación, y de repente nos encontramos todos de una forma u otra, agobiados, cansados, estresados, trabajados, y entonces Jesús va a decir, hay otra realidad que yo les quiero dar. Así que todas las traducciones, como son interpretaciones de lo que dice el griego, están adecuadas, algunas un poquito más cerca del original que otras, pero no tenemos tiempo para entrar en todo eso, ¿no? Es correcto pensar en esto, porque cansados pareciera ser el resultado de nuestras acciones, y agobiados el resultado de agentes externos, de modo que abarca las dos mitades. Sí, y en el griego es un poquito quizás más profundo, porque una de las palabras que vamos a ver después es la palabra carga, cuando él dice que es liviana, ¿no es cierto? Y justamente Mateo no usa así esa palabra, sino más. Él la usa sola 2 veces, la parte de carga. Ahí dice cargados, pero en realidad la palabra carga, donde él dice, porque mi carga, fortion, es en el versículo 30, es liviana, solo 2 veces la usa Mateo. Y es aquí donde dice que la carga de Jesús es liviana, y después cuando dice en el capítulo 23, versículo 4, que la carga de los fariseos es pesada. Así que ahí ya mismo le está diciendo cómo está usando él, que hay una religión que hace la vida pesada. Y que no es la que Jesús ofrece. Entiendo. Y entonces es más que simplemente un descanso físico, sino un descanso de alma. Bien. Volviendo a mirar el pasaje la otra palabra que me parece clave es la palabra yugo, que aparece 2 veces aquí. ¿Qué significa este yugo, el concepto de yugo? Bueno, es muy rico el significado. Sí, creo que tenemos varios lugares donde mirar esto. Uno era la sociedad del tiempo, y usted sabe de los yugos que se usaban, pero se usaban desde el tiempo de Moisés, porque alguna de las cosas que Dios le pide es que traigan un animal que no ha estado en yugo. Correcto. Así que ya lo tenemos en el Pentateuco, este tema de que había un yugo que se le ponía a los animales. Especialmente a los que tiraban algo, los que eran de... Exacto. Arrastraban el arado, tal vez, o llevaban un carro, o lo que fuere. Exacto. El yugo, entonces, es algo que los burros y los caballos les ponemos en torno al cuello. Sí, y después se hizo una metáfora espiritual para Israel en el Antiguo Testamento, y se usó el yugo tanto para la opresión de poderes que estaban fuera de Israel, como al sometimiento a la ley de Dios. Así que era bien grande el significado, porque como ellos conocían físicamente lo que era un yugo, llegó a ser metafórico para la vida espiritual. Entonces, el tema de que iba a venir un príncipe davídico que iba a romper el yugo de los pastores de Israel, porque no habían tratado bien a las ovejas, es una de las profecías más grandes que tenemos sobre el Mesías. Así que cuando Jesús le ofrece un yugo, toda la comunidad matiana dice, nos acordamos de Ezequiel 34, donde Dios dijo, Él va a venir a apacentar sus ovejas, y ese nuevo príncipe va a romper ese yugo. Así que hay mucho que está detrás de todo esto. Ahora, ¿será que los cristianos no tienen que guardar los mandamientos, y ese es el yugo? No, el yugo no es simplemente los mandamientos, era toda la interpretación de la ley. Y Jesús está diciendo, yo soy el completo cumplimiento de todo, y todo en la Biblia estaba señalándome a mí. Así que ahora tienen que entender todo en luz
de mi misión y de mi identidad. Así que les voy a enseñar lo que es el verdadero descanso, porque pueden estar en yugo conmigo, no simplemente con cosas o doctrinas, sino que yo soy el que todas estas cosas estaban señalando. Sería correcto decir que los 10 mandamientos que Jesús dijo no se van a cambiar nunca. Muestran la manera en que los cristianos que hemos aceptado a Jesús vivimos. ¿Es esa la pauta de vida? Bueno, por supuesto en el Nuevo Testamento hay 3 funciones de la ley. Nos llevan al Salvador, porque nos muestran que nosotros no podemos cumplirla. Son un espejo que nos dice que somos pecadores, y son la norma ética del cristiano. Ninguna de ellas da descanso al alma. O sea que solamente Cristo y lo que está completo en Cristo puede dar el descanso al alma, y Él justamente está ofreciendo una alternativa de entendimiento de la ley justamente y del sábado, diciendo, les voy a enseñar a mirar de nuevo esto a la luz de la cruz. Y eso es lo hermoso que tiene este pasaje. La otra cosa a la que aludiste que me parece linda es que el yugo de los bueyes, digamos, generalmente involucra a 2 animales. No es el yugo solitario. Más de una vez los arados iban tirados, y todavía en algunas partes del mundo, por 2 animales. ¿Será que Jesús alude también a que Él nos acompaña en eso? No solo que nos acompaña, sino que el yugo tenía un animal más experimentado, más fuerte, y el animal que estaba siendo entrenado en el yugo. Y justamente Jesús anuncia que el que lleva el peso de este yugo es Él, porque es liviano para nosotros. Muy lindo eso. Y eso es muy, muy importante, porque justamente este tema del yugo que iban a poner los pastores de Israel, que era pesado, Él está yendo en contra de eso, diciendo, sométanse a mí. El yugo es la metáfora de sometimiento. Sométanse a mí porque yo estoy llevando la carga. Y ustedes están todos cargados, pero no era ese el plan. El plan era que yo llevo la carga y ustedes tienen el yugo liviano. Qué bien. Y entonces, qué lindo, ¿no? Sí. Ahora, ¿sería que está hablando Jesús también a los que son o somos dirigentes religiosos de no exagerar los requerimientos? ¿Cómo encontramos el equilibrio? Bueno, no sé en qué momento de nuestra entrevista vamos a hablar de lo que yo encontré aquí. En la segunda mitad, pero porque de los pastores, sí, los líderes de Israel, Ezequiel 34 tiene muy fuerte el hecho de que no apacentaron las ovejas, sino que las dejaron esparcir, que estaban enfermas y no hicieron nada por ellas, y que las oprimían con un yugo nada más, y no les ofrecían de comer, no les ofrecían descanso, no les ofrecían aguas de reposo, todo. Inclusive la palabra que vamos a estudiar que Jesús usa descanso es la palabra que David usa en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me lleva a aguas de descanso, y esa es la palabra que Jesús usa aquí como pastor. O sea que definidamente a todos los que somos pastores o líderes nos dice: acuérdense que yo les puse mis ovejas para que ustedes las cuiden, no para que simplemente les partan la cabeza con un palo. Sí, o las exploten, digamos. Sí, que tengan interés en esto. Justamente es una hermosa llamada de atención a los que se supone que estamos mediando este descanso en Cristo. Bien. Como ven, el tema es riquísimo, así que vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a volver en unos 30 segundos, porque queremos ir un poquito más al fondo de este pasaje, incluso preguntarle a Elizabeth qué la llevó a escogerlo para su tesis. Y así que regresamos, no se vayan, que vamos a hablar de un poquito del griego y a sacarle un poquito más la profundidad a este pasaje tan bonito que muchos de nosotros hemos aprendido de memoria, al que recurrimos cuando estamos agobiados. Y Jesús nos invita que vayamos a Él. Sí, justamente que pongamos todo el peso, como mi nietita lo hizo. Sí. Pongan todo el peso así y sepan que yo había elegido para ustedes una vida feliz, gozosa y liviana, porque yo soy el que llevo la carga. Qué bien, qué bien. Ya volvemos entonces. Quédense con nosotros. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario.
Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Vamos a seguir dialogando con la doctora Elizabeth Talbot acerca de este pasaje hermoso de Mateo 11, 28 en adelante, en su contexto. Y hace un momento aludiste a una palabra griega, que es, por supuesto, la base de este libro. Explícanos un poquito las bases griegas de este pasaje y alguna expresión clave. Muy bien. Decidí, como hablábamos al principio del programa, me llamó la atención este contraste entre Jesús como el dador del descanso y Jesús como el Señor del sábado, que 7 versículos más tarde, ¿no? Bien. Entonces decidí estudiar esta palabra anapausis. Aquí la cámara la va a tomar bien. Esta es la palabra que usa Jesús, anapausis, para descanso, y también usa el verbo, yo os haré descansar. Así que la primera instancia en el versículo 28 es un verbo y la segunda instancia es un sustantivo. Y entonces me fui a la Biblia que tenía la comunidad matiana. Mucha gente no sabe que la Biblia que usaban los autores del Nuevo Testamento y las personas que podían leer en el Nuevo Testamento era la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo. Y eso pasó como 200 años antes de que venga Cristo, porque se habían dispersado los judíos y ahora hablaban griego. Sí. Así que decidimos ir a la Septuaginta a ver qué quería decir esta palabra anapausis. Bien. Que cuando la comunidad de Mateo escuchó, yo les daré anapausis, sí. ¿Qué pensaron? Porque nosotros a veces pensamos en una palmera con una hamaca descansando físicamente, pero ellos tenían un contexto que la Biblia que ellos tenían usaba esta palabra. Bien, anapausis. Así que, ¿qué escucharon? Bien. Bueno, y ahí es donde empezamos a encontrar cosas tan interesantes que, bueno, pasamos 8 años en esa palabra, ¿no? Sí. En la Septuaginta, en la parte de la ley, así que vamos a poner esto como hablando de la ley de los 5 libros de Moisés, no solo de los 10 mandamientos, sino de los 5 libros de Moisés, encontramos que el significado predominante de anapausis era descanso sabático. Oh. Así que es muy interesante porque cada vez que lo mencionaba era o el séptimo día o las fiestas del séptimo mes, que eran el día de la expiación, o el año sabático, o el jubileo, que era 7x7. O sea que se hablaba de la anapausis como un descanso sabático en Dios. Y eso fue muy interesante porque justamente, como dijimos antes, Mateo lo pone en antes de las únicas 2 historias que ocurren el sábado. Sí. Cuando los fariseos están diciendo, ustedes no guardan bien el sábado, y Jesús le dice, ustedes no entendieron el descanso en mí. De modo que sería un significado más profundo que necesitamos conocer. Sí, esto era en la ley. Fue para mí revolucionario encontrar que esto quería decir. Entonces empecé a buscar y Josefo, por ejemplo, decía que los judíos guardaban su anapausis en el séptimo día. Su descanso. Así que se conocía dentro de los judíos como descanso sabático en relación a la ley. Así que eso ya nos dio una conexión tan importante como Cristo diciendo, si ustedes realmente van a guardar el sábado, tienen que saber que están guardando el sábado porque yo soy el creador y el recreador, el redentor, y en eso pueden descansar. Así que ya solo en la ley teníamos muchísimo significado. Ahora, otra parte, vamos a presentar el pasaje otra vez, que me llama la atención, es que Jesús dice que debemos seguir su ejemplo. Bueno, eso es una interpretación, porque dice, aprendan de mí. Sí. Y entonces, los que dicen que es por un ejemplo es porque dicen que la palabra hoti, que viene después, quiere decir porque yo soy apacible y humilde. O sea, que aprendan de mí porque. La otra traducción es aprendan de mí pues yo soy así. O sea que saca más la idea del ejemplo y pone más la idea de sumisión. Así que ambas traducciones son posibles. Y él está diciendo que él ha encontrado una forma de vivir completamente sometida al Padre, que es lo que va a hablar los 3 versículos antes, que dice, yo solo el que conozco al Padre, el Padre me conoce a mí, y él se ha sometido al Padre. Entonces dice, ustedes pueden hacer lo mismo
conmigo, pueden someterse porque yo soy humilde de corazón, así que soy seguro, no tengan miedo. Esa sería la otra interpretación. De modo que hay una especie de autoimagen que Jesús nos expresa aquí. Sí, exacto, porque nos va a invitar a estar en yugo liviano con Él, así que nos tiene que decir quién es Él. Bien, bien. Sí. ¿Hay algo más que quiere decir en cuanto a tu estudio? Sí, en la ley quería decir descanso sabático. En los libros históricos, donde están los reyes, Dios les decía que el descanso iban a ser moradas pacíficas, y se usa la misma palabra, anapausis. Sí. Y cuando llegamos a los profetas, era la morada pacífica eterna, lo que nosotros llamamos la vida eterna. ¿Qué es lo que tienes adentro de esto aquí? Muéstranos. Sí, acá tengo algunos manuscritos en hebreo, pero pusimos esto justamente para mostrar los profetas, porque en aquel tiempo los profetas eran rollos, como a Isaías cuando le dieron a Jesús, ¿no? Los profetas tienen una cosa muy interesante de la palabra anapausis, y es que la vida eterna está hablada en ese tema. Ajá. Así que fíjese que todo lo que estábamos acá hablando estaba señalando a que llegará un momento en que tendremos vida eterna, y dice Jesús en este pasaje, pueden empezar esa vida eterna ahora para sus almas, aunque todavía están aquí en este mundo, ya pueden tener las realidades eternas del descanso eterno porque yo se los estoy ofreciendo. Así que es tan profundo el significado de esta palabra anapausis, de donde de paso tenemos la palabra pausa, ¿no es cierto, en español? Sí, sí. Así que, una cesación de algo. Cesación, pero él dice que podemos vivir con un alma en anapausis, constante. Bien, está muy interesante esto. Sí, muy. De modo que hay una dimensión presente, la dimensión de que Jesús nos perdona, lleva el yugo con nosotros ahora, pero también se proyecta hacia el futuro, que va a haber un descanso eterno. No, y que ya empieza ahora en el alma para el que... O sea, que no son dos cosas diferentes, es una. Una continuación, digamos. Fíjese, por ejemplo, el sábado, en la Septuaginta dice que Dios completó la creación y descansó. Esa palabra completó es la misma que Jesús dice en la cruz cuando dice consumado es, porque también completó la redención. Ajá. Y entonces se nos invita a que cuando celebramos el sábado, celebremos que el Creador también es el Redentor. Bien. Por eso Hebreos va a hablar de esto. Acá Jesús está hablando de eso, que nosotros podemos vivir ahora con las realidades eternas, seguros de que tenemos ya el descanso que va a venir. Amén. Así que se juntan las dos, no son dos separadas, una va a la otra. Ahora, tú has estado también trabajando como líder espiritual. ¿Has tenido alguna experiencia o has explicado esto de una manera singular para que la gente de hoy entienda este significado de descanso? Sí, mire, justamente estamos publicando un libro muy pronto. No sé si usted me va a preguntar eso un poquito después. Tal vez ahora dilo. Sí, para mí es muy importante porque yo he visto gente como los fariseos en el capítulo 12, que el sábado, en lugar de estar señalando a Cristo y el descanso, se hizo una carga, ¿no? Cuántos que podían hacer, qué no podían hacer, cuántos pasos contar, etcétera, etcétera. Cuando en realidad era un símbolo, una celebración de que el Creador nos había dado redención. Entonces, esta palabra para mí fue muy importante, no solamente en mi ministerio, sino recientemente mi mamá murió, y yo me puse a pensar esta palabra descanso y le agradecí tanto a Dios porque el descanso no es solo para los que han muerto con esta seguridad, sino para los que están viviendo con esta seguridad, porque los dos tienen el mismo descanso. Todas las doctrinas, cuando ella murió, yo estaba al lado de su cama cuando ella murió, todas las doctrinas se hicieron como se metieron en un embudo y quedó una sola realidad. O era todo verdad o era todo mentira. O Jesús ganó o Jesús no ganó. Entonces, o vivo mi vida con el descanso de Cristo, que me dice que tengo la vida eterna, o no. Así que cuando mamá murió, no era una, ¿cómo le voy a decir? Él ya estaba descansando en Cristo, pero no solo porque había muerto, sino porque había creído en Cristo. Claro. Y yo que estaba viva, también estaba descansando en esa realidad. Qué lindo. Así que eso fue una experiencia para mí que juntó todos estos temas en una cosa muy importante.
Tú hablabas de un libro, ¿cómo se va a titular ese libro? Bueno, este es el libro que vamos a tratar de explicar todo esto para toda la gente que esté interesada en el tema del descanso y cómo tiene que ver con el Evangelio. Se llama Yo os haré descansar, es el título, y el subtítulo es El Evangelio Eterno para el alma agobiada. Ah, qué lindo. Así que es Yo os haré descansar y el subtítulo El Evangelio Eterno para el alma agobiada. Sí. Y vamos a aprovechar esto también para poner en la pantalla el portal a donde hasta nuestra audiencia puede ir a encontrar más información sobre ella, sobre su ministerio, sobre sus libros, sus programas de radio. www.jesus101.tv. Bien, estamos llegando al final. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque había tanto para hablar. A ver, ¿quieres decir algo más en cuanto a este pasaje y tal vez dirigirte a nuestra audiencia? Sí, ¿Qué les dices a ellos? En realidad hay dos clases de religiones. La que está cargada de miedo y la que Jesús ofrece. La que Jesús ofrece es una que no es una llena de ansiedad. Al contrario, Él dice, yo voy a tener la carga. Ustedes simplemente sométanse a mí. Y pueden vivir, a pesar de todo, como usted dijo, este mundo lleno de terrorismo, de cosas difíciles, uno prende la televisión y ve las noticias tan terribles. ¿Cómo puede estar el alma en descanso? Bueno, el alma está en descanso porque, como dice Mateo, hay dos realidades. La que estamos viviendo, pero la que ya sabemos y que estamos viviendo ahora nuestras almas. De que viene un momento en el que Dios ya va a intervenir de una vez por todas y viviremos en una vida eterna donde ya no habrá estas cosas, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. Muchas gracias, Elizabeth. Y a nuestra audiencia, esa esperanza real de hoy y del futuro, de descansar, echar nuestro peso entero. Y sabiendo que Jesús está a nuestro lado, con el yugo liviano que nos da. Él es el fuerte. Él es el fuerte y el que cargó con todo y nos ofrece ese descanso. Qué bien. Así que con esa esperanza, mis queridos amigos, vamos a cerrar esta entrevista con Elizabeth. Como ustedes ven, ella también ya vive esa esperanza en Jesús. Hasta la próxima.